Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desentrañamos todos los secretos, los romances y los dramas que envuelven el fascinante mundo de la televisión turca. Yo soy, y hoy vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, un chisme jugoso que nos tiene a todos con el corazón en un puño y pegados a las pantallas. Sí, lo han adivinado por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, y de una supuesta nueva conquista que está dando mucho de qué hablar, una tal Melisa Dongel que ha entrado en escena para revolucionarlo todo. Pero, ¿es todo lo que parece? ¿Se trata de un simple rumor o de un cambio real en el panorama sentimental de Kerem? Pero ojo que esto no se queda solo en el salseo de los famosos, no. Vamos a aprovechar este rumor para sumergirnos en algunas de las series turcas más exitosas, esas que nos han hecho suspirar, llorar a moco tendido, y hasta gritarle a la pantalla. Vamos a analizar los personajes, las tramas y por supuesto, los romances que nos han robado el corazón. Porque al final, el drama amoroso de Kerem y compañía no es más que un reflejo de las historias que vemos en la ficción, ¿verdad? ¿Acaso no buscamos en la pantalla un eco de nuestras propias vidas y anhelos? Antes de que empecemos con todo este drama, quiero recordarles que si les gusta este contenido, si aman las series turcas tanto como yo, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, activen la campanita para recibir notificaciones, y dejen un like para que YouTube sepa que quieren más chismes y análisis de este estilo. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos con el chismorreo. Preparemos el té turco y las palomitas, porque esto se va a poner interesante. El nombre de Kerem Bürsin, como ya saben, es sinónimo de éxito en el mundo de las series turcas. Lo conocimos, lo amamos y lo shippeamos con Hande Erçel en la famosísima Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en Latinoamérica. Una comedia romántica que nos enganchó desde el primer capítulo con la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un futuro brillante truncado por una beca perdida, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador que le ofrece una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de devolverle la beca. Claro, como si una relación falsa no fuera a terminar en sentimientos verdaderos. ¿Quién puede resistirse a un cliché tan irresistible? Sen Kalkam es una serie que destaca por su frescura, su humor, y por supuesto por la química innegable entre Kerem y Hande. La serie nos transporta a un mundo de ensueño con paisajes espectaculares, vestuario impecable, y personajes secundarios entrañables que le dan un toque especial a la historia. Además, la serie aborda temas como la superación personal, la importancia de la amistad, y la lucha por los sueños, lo que la convierte en una propuesta atractiva para todo tipo de público. Pero más allá de la trama y los personajes, ¿qué es lo que realmente hizo que esta serie resonara tanto con el público? Tal vez fue la esperanza de encontrar el amor en los lugares más inesperados, o la fantasía de una vida llena de lujos y romances apasionados. Pero volviendo al drama de la vida real, la ruptura entre Kerem y Hande fue un golpe duro para muchos fans que creían en su amor. La pareja, que parecía haber trasladado su romance de la pantalla a la vida real, se convirtió en un referente para miles de personas que soñaban con un amor de cuento de hadas. El anuncio de su separación desató una ola de tristeza y desilusión en las redes sociales, y dejó a muchos preguntándose qué había salido mal. Y ahora, con la aparición de Melisa Dongel, una actriz también muy conocida en Turquía, los rumores de un nuevo romance no han hecho más que intensificarse. ¿Se trata de una simple amistad o de algo más profundo? ¿Es Melisa la nueva musa de Kerem? Las preguntas se multiplican mientras los fans analizan cada publicación y cada interacción en busca de pistas. Melisa, por cierto, ha participado en varias series de éxito, y precisamente, vamos a hablar de una de ellas que también nos ha tenido pegados a la pantalla. Su carisma y talento la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía, y su participación en diferentes proyectos ha demostrado su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes roles. ¿Será que su conexión con Kerem va más allá de lo profesional y se está gestando un nuevo romance en el mundo del espectáculo turco? Me refiero a Aşk Intikam, que podríamos traducir como amor, lógica, venganza. Esta serie es un auténtico culebrón turco con todas las de la ley. Se trata de un remake de la serie coreana, Cunning Single Lady, y nos cuenta la historia de Esra y Ozan, 2 jóvenes que se casan por amor pero que terminan divorciándose debido a las dificultades económicas y a la inmadurez de ambos. Años después, Esra se encuentra con un Ozan convertido en un exitoso empresario, y decide vengarse por todo el sufrimiento que le causó.
La trama, llena de giros inesperados y situaciones cómicas, nos sumerge en un mundo de pasiones y resentimientos donde el amor y el odio se entrelazan de manera explosiva. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque la venganza de Ezra no sale como ella esperaba, y poco a poco, los sentimientos que creía haber superado vuelven a florecer. Ask Monkey Tikam es una serie llena de giros inesperados, de momentos divertidos, y de escenas románticas que nos hacen suspirar. Melissa Dongell interpreta a Ala, un personaje secundario que complica aún más la relación entre Ezra y Ozan, y que nos demuestra que en las series turcas, el amor y el odio pueden estar separados por una línea muy fina. ¿Será que la vida imita al arte y la relación entre Kerem, Ande y Melissa también está marcada por una línea fina entre el amor, el odio y la venganza? Y hablando de líneas finas, no podemos dejar de mencionar otra serie que ha causado furor en los últimos tiempos, Yark, que significa juicio en español. Esta serie de drama y suspense nos presenta a Ilgaz Kaya, un fiscal implacable que cree en la justicia por encima de todo, y a Ceylin Erguvan, una abogada astuta y rebelde que no duda en saltarse las normas para defender a sus clientes. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin se convierte en su abogada. La tensión entre ambos personajes, marcada por sus diferencias ideológicas y sus métodos poco ortodoxos, da lugar a un romance apasionado que se desarrolla en medio de una trama llena de intrigas y secretos. Yark es una serie que nos mantiene en tensión constante con una trama llena de intrigas, secretos y sorpresas. La serie aborda temas como la corrupción, la impunidad y la lucha por la verdad, y nos plantea interrogantes morales que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza de la justicia. Además, la relación entre Ilgaz y Ceylin es uno de los puntos fuertes de la serie, ya que a pesar de sus diferencias, terminan enamorándose y formando un equipo imparable. ¿Será que en la vida real, Kerem y Melissa también están formando un equipo imparable, dejando atrás el pasado y construyendo un futuro juntos? Pero no todos son dramas y venganzas en las series turcas. También hay espacio para el amor puro y sincero como el que vemos en Erkencikus, que se traduce como pájaro madrugador. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanemaiden, una joven soñadora que trabaja en la tienda de ultramarinos de su familia, y que sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo. Su vida da un giro inesperado cuando empieza a trabajar en una agencia de publicidad, donde conoce a Candy Beat, un fotógrafo aventurero y carismático que la enamora al instante. La historia, llena de momentos cómicos y situaciones entrañables, nos recuerda la importancia de perseguir nuestros sueños y de luchar por el amor verdadero. Erkencikus es una serie que nos transmite energía positiva, con una trama sencilla pero efectiva, personajes carismáticos y paisajes de ensueño. La serie nos recuerda la importancia de perseguir nuestros sueños, de ser fieles a nosotros mismos, y de luchar por el amor verdadero. Además, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas de la serie, es innegable, y nos hace creer en el poder del amor a primera vista. Por cierto, Can Yaman también ha protagonizado otra serie muy popular, Dolunay, que significa luna llena, otra comedia romántica encantadora. ¿Será que Kerem está buscando su propio pájaro madrugador, o su luna llena en Melissa, después de la tormenta sentimental que supuso su ruptura con Ande? Ahora, alejándonos un poco de los romances más ligeros, entramos en un territorio más oscuro y complejo con Kukur, o El Pozo. Esta serie de acción y drama criminal nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca, centrándose en la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul. Cuando el menor de los Koval, Yamak, regresa a Kukur después de años de ausencia, se ve obligado a tomar las riendas del negocio familiar y a enfrentarse a sus enemigos. La serie, llena de violencia y traiciones, nos muestra un lado oscuro de Estambul que rara vez vemos en la televisión. Kukur es una serie que nos mantiene al borde del asiento con escenas de acción espectaculares, una trama llena de traiciones y alianzas y personajes complejos y ambiguos. La serie explora temas como la lealtad, la familia y el precio del poder, y nos muestra un lado oscuro de Estambul que rara vez vemos en la televisión. Además, la banda sonora de la serie es impresionante y le da un toque especial a cada escena. Kukur es una serie que no te dejará indiferente, te lo aseguro. ¿Será que el mundo del espectáculo turco también tiene su propio Kukur, lleno de peligros y traiciones, donde las relaciones sentimentales pueden ser tan volátiles como las alianzas entre mafiosos? Y ya que estamos hablando de series con toques oscuros, no podemos dejar de mencionar Fi, una serie psicológica que causó furor en su momento.
Fi es una adaptación de la trilogía de novelas del mismo nombre, y nos cuenta la historia de Cam Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. Khan utiliza su poder y su influencia para manipular a Duru y a las personas que la rodean, con el objetivo de conquistarla a cualquier precio. La serie, perturbadora y adictiva, nos muestra los límites de la obsesión y la manipulación. Fi es una serie perturbadora y adictiva, con una trama que nos atrapa desde el primer capítulo. La serie explora temas como la obsesión, la manipulación, y los límites de la moralidad, y nos muestra un lado oscuro de la naturaleza humana. Además, las actuaciones de los actores son excelentes, y le dan vida a personajes complejos y llenos de matices. Fi es una serie que te hará pensar, y que te dejará una huella duradera. ¿Será que en el mundo de los famosos, la obsesión y la manipulación son herramientas comunes para conseguir el éxito y el amor? Y para terminar este recorrido por las series turcas más exitosas, quiero mencionar una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Muhteşem Yüzyıl, que se traduce como El Siglo Magnífico. Esta serie histórica nos transporta al siglo XVI, a la época del Imperio Otomano, y nos cuenta la historia del sultán Suleimán el Magnífico y de su ambiciosa concubina Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en la mujer más poderosa del imperio. La serie, lujosa y épica, nos muestra la grandeza y la decadencia del Imperio Otomano, así como los intrincados juegos de poder que se desarrollaban en el harén. Muhteşem Yüzyıl es una serie espectacular, con una producción impresionante, vestuario lujoso, y una trama llena de intrigas palaciegas, batallas y romances apasionados. La serie nos permite conocer la historia del Imperio Otomano desde una perspectiva diferente, y nos muestra la complejidad de las relaciones humanas en un contexto de poder y ambición. Además, la serie cuenta con un elenco de actores talentosos que le dan vida a personajes históricos fascinantes. ¿Será que la historia de Kerem, Hande y Melisa también será recordada como un capítulo fascinante en la historia del espectáculo turco, llena de drama, pasión y giros inesperados? Así que ahí lo tienen, un recorrido por algunas de las series turcas más exitosas, desde comedias románticas hasta dramas históricos, pasando por thrillers psicológicos y series de acción. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo, y que hayan descubierto alguna serie nueva para añadir a su lista de pendientes. Y volviendo al principio, al chisme de Kerem y Melisa, pues quién sabe, a lo mejor su historia termina inspirando una nueva serie turca llena de drama, pasión y giros inesperados. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que estaremos aquí para contárselo todo. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que me dejen en los comentarios cuáles son sus series turcas favoritas, qué opinan del drama de Kerem, Hande y Melisa, y qué otros temas les gustaría que abordemos en el canal. Su opinión es muy importante para mí, así que no duden en dejar sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y que sigan disfrutando de las mejores series turcas. Adiós.